Cordial saludo, mi nombre es Sebastián Saldarriaga y en este video vamos a hacer una pequeña demostración y mostración del teorema de Viviani utilizando GeoGebra. Antes de comenzar debemos de comprender qué nos quiere decir este teorema, el cual dice lo siguiente. La suma de las distancias desde un punto P cualquiera en el interior de un triángulo equilátero a cada uno de sus lados es constante. Esta constante corresponde a la altura del triángulo. Es muy sencillo comprender lo que nos quiere decir este teorema. Nos dice, ubicando un punto P cualquiera, sea en el interior de un triángulo equilátero, trazamos tres segmentos que vayan desde este punto hacia cada uno de los lados de este triángulo. Y la sumatoria de estos tres segmentos va a ser equivalente a la medida de la altura del triángulo. Antes de comenzar a explicar la demostración, debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos que vale la pena recordar. Que una de las principales características que tienen los triángulos equiláteros es que cada uno de sus lados van a ser iguales, como lo tengo aquí arriba ilustrado, que nos dice que el segmento AB va a ser igual al segmento BC, que va a ser igual al segmento CA. También vale la pena recordar que el área de un triángulo equilátero va a ser igual al producto de su altura con cualquiera de sus lados dividido entre 2. Y que el área de un triángulo en general va a ser igual al producto de su base con la altura dividido 2. Ahora procederemos a realizar la demostración. Lo primero que debemos hacer es trazar unos segmentos que vayan desde el punto P en el interior del triángulo hacia cada uno de los vértices del triángulo equilátero principal. Entonces, como podemos observar en la figura, tenemos un segmento que va desde el punto P hasta el vértice C, otro segmento que va desde el punto P hasta el vértice A y otro que va desde el punto P hacia el vértice B. Esto lo llamaremos una construcción auxiliar. Ahora, dada esta construcción auxiliar, podemos observar que se formaron tres triángulos diferentes en el interior del triángulo, que serían el triángulo APB, el triángulo BPC y el triángulo CPA. Ahora, otra relación que podemos establecer entre todos estos triángulos es que la base de los triángulos interiores va a ser la misma, que va a ser el lado del triángulo equilátero. Y también podemos observar que la altura de todos estos triángulos va a ser los segmentos que trazamos al principio, que sería B, A y C. Ahora, dada la relación que establecimos al comienzo, que el área de cualquier triángulo va a ser igual a la base por la altura dividido 2, podemos decir que el área del triángulo APB va a ser igual a la base, que es el lado, por la altura A dividido 2. El área del triángulo BPC va a ser igual a la base, que es el lado, por la altura C dividido entre 2. Y lo mismo vamos a hacerlo con el triángulo CPA. Ahora, ya dada esta relación, podemos establecer que el área total del triángulo equilátero va a ser igual a la sumatoria de todas las áreas de los triángulos internos. Ahora decimos que el área total del triángulo equilátero va a ser igual a la sumatoria de cada una de las áreas de los triángulos internos, que sería lado por C sobre 2 más lado por A sobre 2 más lado por B sobre 2, que esta sería el área de cada uno de esos triángulos. Y todo esto va a equivaler al área total, que también lo vamos a escribir así como una fórmula, que sería lado por la altura total del triángulo equilátero dividido 2. Ahora procedemos a sacar factor común del lado sobre 2. Entonces, al sacar factor común en todo esto del lado sobre 2 tenemos lado sobre 2 que multiplica C más A más B, que va a ser igual al lado por la altura dividido 2. Esta va a ser el área total, recordémoslo. Ahora aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos cancelar lado sobre 2 y lado sobre 2 a los dos lados. Entonces, por lo tanto, nos quedaría la relación de C
más A más B va a ser igual a la altura. Ahora ya pudimos demostrar algebraicamente que es verdadera sacar la conclusión que el segmento B más el segmento A más el segmento C va a ser igual a la altura total del triángulo equilátero. Ahora vamos a realizar la mostración de este teorema. Una mostración es una demostración de manera gráfica de algún teorema. Consiste en que sea más sencillo de realizar y más sencillo de comprender. Ahora, lo primero que debemos hacer es realizar nuestro triángulo equilátero, que es un polígono regular de 3 vértices. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar la altura de este triángulo. Entonces ponemos el punto medio de este lado y unimos el vértice opuesto con este punto medio. Esto vamos a cambiarle el nombre a H para identificar mejor la altura. Ahora procedemos a ubicar el punto en cualquier lugar del interior de este triángulo. Luego vamos a ubicar los segmentos que van desde el punto L, en este caso, hacia cada uno de los lados del triángulo equilátero que estamos trabajando. Sin embargo, vale la pena aclarar que estos segmentos tienen que ser perpendiculares a cada uno de los lados. De otro modo, este teorema no tendría una eficacia al realizarlo. Entonces, debemos cerciorarnos de que estos segmentos sean perpendiculares. Entonces ubicamos la perpendicular que va desde el punto L hacia cada uno de los lados y vamos a ubicar el punto de intersección entre la recta perpendicular y el lado. La perpendicular y el lado. La perpendicular y el lado. Ahora nos vamos a deshacer de aquellas cosas que no nos interesan, como son estas rectas. Vamos a eliminar estas rectas. Y ahora sí vamos a unir cada uno de los puntos para formar los segmentos, ya teniendo una certeza de que son perpendiculares. Ahora lo siguiente que vamos a realizar es encontrar la medida de la altura de este triángulo. Tenemos que la medida de la altura de este triángulo sería 12.25. Y ahora vamos a hallar la medida de cada uno de los segmentos. Listo. Ahora tenemos la medida de cada uno de los segmentos y de la altura. Ahora ya sabemos que la medida de la altura es 12.25 y que la medida de cada uno de los segmentos es el del segmento H 6.28, el del segmento I 3.72 y el segmento G 2.25. Vamos a organizar esto. Listo. Ahora ya conociendo la altura, debemos de comprobar que la sumatoria de estos segmentos en verdad sí equivalen a la medida de la altura del triángulo. Ahora aquí vamos a darle la orden que nos diga la sumatoria de cada uno de estos segmentos. Que decimos H más I más G es igual a 12.25. Ahora pudimos comprobar que en realidad la sumatoria de estos segmentos si son o si equivalen a la medida de la altura del triángulo. Y también podemos identificarlo independientemente
de donde esté ubicado el punto, o independientemente del tamaño del triángulo en el que estamos analizando este teorema. Podemos ver que siempre va a coincidir la altura y la sumatoria de cada uno de los segmentos que van desde un punto interno cualquiera hacia cada uno de sus lados, independientemente del tamaño y la ubicación del punto interno. Bueno, muchísimas gracias por su atención prestada. Espero hayan entendido satisfactoriamente de qué trata este teorema. Muchas gracias.